Bueno, aunque digamos nuestro fuerte es la comunicación, de todas maneras voy a revisar aquí conceptos de comunicación que nos van a ayudar muchísimo a enmarcar este tema dentro de entornos organizacionales. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, ¿Sí? profe, y se ve bien. Ok, me están oyendo bien, ¿verdad? Sí, Bueno, sí. muy bien. ¿Cuándo se da la comunicación? Normalmente cuando estamos interactuando con otras personas y esa producción de comunicación no tiene fin. ¿Y por qué no tiene fin? Porque permanentemente estamos en actitud de comunicar. Siempre estamos intercambiando opiniones. Siempre estamos identificando qué es lo que el otro siente, lo que el otro piensa, lo que yo opino. La información va, viene desde el punto de vista de, digamos, de la interacción con los jefes, con los iguales en la línea de mando. Es decir, la comunicación es un proceso que se da de forma continua. Obviamente, organizacionalmente estamos sujetos a canales aprobados, por lo general visuales y auditivos. Y digamos que no es muy aceptable el hecho de que en un entorno organizacional tengamos una cercanía, digamos, mayor. Es decir, pues nosotros en la familia nos acercamos, alcanzamos a percibir el perfume, damos besos, abrazamos, tenemos una cercanía y una confianza tal con las personas de nuestra familia dentro de entornos laborales. Hay una distancia y esa distancia enmarca que tú estás allá y yo estoy aquí. Por lo tanto, yo no tengo ningún tipo de proximidad contigo. Uno guarda distancias. ¿Y por qué guarda distancias? Porque pues es parte del protocolo, guardar distancias. Cuando uno tiene una relación interpersonal, está muy cerca, uno sabe qué perfume se echó la persona, sabe que la puedo tocar sin ningún inconveniente. En entornos organizacionales no, porque pues digamos ahí no hay confianza. Ahí hay compañeros tal vez de toda la vida, pero necesariamente entran a funcionar las normas de la proxemia. Si lo recuerdan, así se llama el estudio que habla de esa proximidad o cercanía de los seres y que adicionalmente tiene, digamos, que guardar un protocolo. Recopilamos datos de los demás a partir de lo que vemos, lo que nos dicen de sí mismos, o sea, cada quien está proyectando qué es, qué siente, cómo ve la vida, cuál es su posición en la compañía, por qué está allí. Solo la confianza y el conocimiento del otro nos permitirían tener acceso a lo táctil, es decir, a tocar, a empujar, a acariciar, a apoyar. De hecho, en entornos educacionales no se debería dar, pero a veces entre compañeros, digamos, como de curso, entonces hay chanzas y entonces hola y entonces el empujoncito y la cosa, digamos que no debería ser, pero existe y pero en entornos organizacionales no, porque eso se podría leer de una manera diferente. Entonces, cuando estamos hablando de comunicación organizacional, empleamos signos no verbales como la proximidad, la postura, el aspecto físico, la gestualidad, la dirección de la mirada. Nadie se va sin arreglarse a la oficina, todo el mundo va lo mejor presentado que puede, todo el mundo, digamos uno en la casa, pues se pone la pijama, en un fin de semana está en pantaloneta, no se maquilla, a veces ni se peina, la cercanía con los demás es bastante, digamos, próxima, la postura, no nos estamos cuidando de la postura, pero en el caso de entornos organizacionales, sí, porque si ustedes lo recuerdan, nosotros vamos a tener allí un lenguaje de qué es lo que puede estar pasando, si me creen, si no me creen,
si tienen confianza en mí. De hecho, cuando se hacen las entrevistas de enganche, todo ese lenguaje corporal y gestual de las personas para quienes son profesionales entrevistadores y expertos, por ejemplo, en el tema de proxemia y de los signos del cuerpo, pueden identificar a la persona y saber si miente, si está inventando, si su postura es una postura cansada, si es una postura demasiado impaciente, si es tímida la persona. Entonces, obviamente, van a ser todas estas técnicas de identificación de los lenguajes, otra cosa completamente diferente. ¿Ustedes recuerdan que en Introducción a la Comunicación vimos los 21 gestos? ¿Se acuerdan de ese video? ¿O no se acuerdan? Hola, Pues, José. profe, yo creo que yo me acuerdo de que pues vimos como eso, o sea, esa expresión corporal. Vimos un video de Donald Trump, creo que era, Ah, contra sí. Hillary Clinton, creo que era así. Sí, cuando estaban en campaña, cuando estaban en campaña. Bueno, voy a ver, de todas maneras voy a dejar de compartir esto y vamos a ver el de los 21 gestos, porque creo que es absolutamente importante identificar que hay un lenguaje en las personas. Entonces vamos a mirar y a recordar un poquito de qué se trata. Igual, por ejemplo, José y Miguel no estuvieron, bueno, Miguel sí estuvo conmigo en Introducción a la Comunicación, pero José no. Entonces, bueno, muy bien. Entonces vamos a buscar acá los 21 gestos. Ok, entonces vamos a ver acá para compartir. No sé si esto es para ti, pero quiero que Nos toca dejar que salte el video porque este cortador de veas este organizador de especies. Si pudiéramos saltar. Ok, ahí va a empezar. ¿Sí lo están viendo? Está cargando. Sí, profe. Sí, profe, está cargando. La capacidad de comunicarnos es quizá la virtud más preciada del ser humano. El expresar nuestros sentimientos y emociones o comunicar una idea mediante palabras es algo que usamos siempre en nuestra vida diaria. Pero pasa que en ocasiones nos mostramos reacios a expresarnos, ya sea por alguna situación incómoda, por educación o por simplemente querer manipular o engañar a alguien. Sin embargo, nuestro cuerpo es muchas veces nuestro mayor delator, y es que a menos que seamos expertos, es casi imposible ocultar nuestras verdaderas intenciones o sentimientos. La postura, por ejemplo, nos puede decir mucho sobre una persona, inclusive sobre su pasado, así como la posición de sus hombros nos puede decir si tiene una personalidad tímida. Institutos de investigación como Esalen en California han considerado algunas veces que los problemas psicológicos coinciden con la estructura corporal. Es por eso que la postura es el elemento más factible para observar e interpretar la comunicación no verbal. Y tengamos en cuenta que el 90% de nuestra comunicación es no verbal. Y sabiendo esto, sin dudas esto se convierte en una excelente herramienta para lograr entender a otras personas. Es por eso que en este video aprenderemos algunos secretos del lenguaje corporal. Así que sin más les presento 21 gestos y sus significados. Empecemos por el más sencillo de todos. ¿Quién nos ha acariciado la mandíbula mientras escucha algo o a alguien? Incluso hablando para sí mismo. Es más, hasta tal vez mientras estás viendo este video. Pues este gesto no significa otra cosa que una persona tomando decisiones. Así es, acariciarse la mandíbula significa evaluar y tomar decisiones. ¿Alguna vez has estado en una reunión, por ejemplo, de trabajo,
Si ves que alguien está con los dedos entrelazados, pues obsérvalo bien y no te confundas. Lo más seguro es que sea alguien con gran autoridad en el lugar. Así es, el gesto de entrelazar los dedos significaría autoridad. Durante o después de un discurso que conmovería al más incrédulo, seguramente se te cruza por la cabeza si lograste convencer. Pero ya viendo más detenidamente a la persona, te das cuenta que su mirada no está dirigida precisamente a ti, sino hacia abajo. Este es un signo de que simplemente no cree lo que está escuchando. Así que, a mejorar ese discurso. El gesto de frotarse las manos es algo que a menudo podemos ver, por ejemplo, en una larga espera, como cuando estás en un ascensor intentando llegar a tiempo. Por lo tanto, este es un símbolo de impaciencia. Aquí va algo que les puede ser muy útil a las mujeres si hablamos de seducción. Atención a la manera en cómo cruzan las piernas, al menos si quieren atraer a alguien. Esta posición es normalmente la que eligen las mujeres tímidas y reservadas, en contraste a esta posición que suele ser más atractiva para los hombres. Ya saben. Si estás esperando una respuesta positiva a una propuesta que has hecho, sabrás que la evaluación de la otra persona es negativa si hace el gesto de apretarse la nariz mientras hablas. Así que si eso pasa, algo no está yendo bien. Esto seguramente lo has hecho mientras estás esperando tu pedido en un restaurante. Sí, ese gesto. Cuando alguien golpea ligeramente ya sea contra la mesa o su misma mano, es obviamente una señal de impaciencia. Una persona que está con las manos agarrando la cabeza por detrás, se puede inferir que lo hace porque tiene una gran seguridad en sí mismo y a veces tiene complejos de superioridad. Así que, mucho cuidado. Esto seguramente lo has visto en algún político, normalmente durante su campaña hacia algún cargo. Hacer el gesto de poner la palma de la mano abierta es percibido como un símbolo de sinceridad, franqueza e inocencia. Así que, están advertidos. Si quieres mostrar seguridad y confianza, caminar erguido siempre dará esa impresión, así que trata siempre de hacerlo. El gesto de jugar con el cabello por lo general es un símbolo de inseguridad y falta de confianza, ya que de hecho es una manera de descargarse un poco de esos abrumadores nervios, al igual que el gesto de comerse las uñas. Sabrás que alguien está por demás aburrida si al cruzar las piernas balancea ligeramente los pies. Digamos que hablar de corrientes filosóficas no está funcionando, y quizá es momento de cambiar de conversación. El gesto de cruzar los brazos a la altura del pecho denota una actitud a la defensiva. En este caso se usan los brazos como para hacer una especie de barrera. Claro, esto normalmente se hace de forma inconsciente. ¿Manos en los bolsillos? Claro que lo hemos hecho, pero veamos este caso particular. Si una persona tiene las manos en los bolsillos mientras camina y además lo hace con los hombros encorvados, pues esto es una muestra de tener una energía baja, ya sea en lo referente a lo físico o a su estado de ánimo. Volvemos a lo del discurso, o en este caso, imaginemos que estás en un aula mientras el profesor explica. La acción inconsciente que se hace cuando no logras entender, muchas veces es la de frotarse un ojo. Este gesto denota dudas. ¿Quieres descubrir cuando alguien te miente? Pues bien, una señal de esto por lo general es cuando una persona se toca ligeramente la nariz, aunque en algunos casos también denota duda o rechazo a algo. Te darás cuenta que alguien ya quiere terminar una conversación cuando se sienta de esta manera. Bueno, no te sientas mal, tal vez tiene prisa, pero en el caso de tener esta postura, casi podemos leer que tiene un gran exceso de confianza y por lo general a las mujeres no les gusta cuando un hombre se sienta así, por lo menos en el trabajo, ya que refleja que es una persona tal vez algo irresponsable e inmadura, y por lo general no está bien visto en el trabajo. Ahora podrás saber si un saludo o un abrazo es sincero. Si hay una palmada en la espalda durante un abrazo, significa confusión y deseo de terminar el abrazo pronto. Así que sea cual sea la situación, esto evidencia cierto rechazo. A propósito de posturas al sentarse, esta sería la postura de quien con evidente carácter rebelde no respetaría la opinión de los demás. Cuando charles con alguien y tenga los brazos sujetados atrás, mientras más alto sujete el brazo, más enojado podría estar. Te está mirando directamente y de una manera prolongada, digamos más de 10 segundos, pues tranquilo, pues no es una de esas miradas fulminantes. Esta mirada sugiere una provocación discreta y coqueteo. Lo mismo para las chicas cuando se arreglan el cabello frente a alguien. Por último, el gesto de mantener los pulgares afuera mientras tus manos están en los bolsillos significa confianza en sí mismo y hasta en ocasiones soberbia. Bien amigos, eso ha sido todo por este video y aunque hay muchos gestos más, este video se ha terminado. Pero depende de ustedes si se hace una segunda parte. Dale like y compártelo con tus amigos si te sirvieron estos secretos del lenguaje corporal. Muy bien, ¿sí lo recordaban? Hola, profe, ¿cómo así recordar? Lo que pasa es que, bueno, bienvenido, ¿cómo estás? En Introducción a la Hola. Comunicación, como tú no la viste conmigo,
Hay una parte cuando estoy presentando el lenguaje gestual y corporal y este video lo comparto. Entonces, por eso fue que lo volví a pasar ahora, porque pues tú no estuviste con nosotros en primero. Ah, ok. Es muy importante, estamos con el tema de la comunicación y obviamente pues la comunicación incluye la gestualidad y es muy importante. Entonces, No sabía que poner las manos arriba en la cabeza. Pues yo lo hago mucho. así, Quiere decir como seguro, sí, pero lo hago como por otra cosa. sí, como porque, Pero pues bueno. por cansancio. Sí, como por estirar los brazos, pues yo tengo los brazos largos, entonces como que, no sé, me rasco la cabeza y los pongo así, y doblo las manos atrás. Pero uno piensa cuando hace eso, uno está como pensando en otras cosas, pero pues Claro. se me hizo raro. Fíjense que el señor vicerrector académico camina mucho con los brazos atrás agarrados y eso también, O, o, sí, o la de las manos en los bolsillos atrás, yo también lo hago, pero sí. solo los cuatro dedos, el dedo gordo lo dejo afuera y camino. No sé, raro, Con los hombros hacia adelante. un poquito. Bueno, es como parte del equilibrio del cuerpo, ¿no? Pero fíjate que la corporalidad, digamos que ese lenguaje corporal, pues ahí dicen en el video que es el 90%. Yo sé que el lenguaje corporal es más o menos el 80% y 20 corresponde al tema de oralidad. Entonces, pues de todas maneras el porcentaje es un porcentaje muy alto que de alguna forma pues nos va a delatar y va a ser mucho más sincero que el lenguaje verbal. Entonces, por eso es que acá le pegamos una revisadita porque es importantísimo pues ver específicamente todos los aspectos que nos podrían llevar a observar y sacar una gran conclusión del talento humano que tenemos dentro de la organización. Entonces, muy bien, estamos acá recordando temas entonces de comunicación. Las relaciones recurrentes se ven forzadas a tres comportamientos específicos entre las personas, sobre todo pues cuando se trata de una relación laboral, a una de imitación, una de reciprocidad y una de reforzamiento. La de imitación, uno a veces hace mucho eso con los jefes a los que admira. Trata de imitarlos, no por burla ni más faltaba, pero sí trata de imitarlos para, digamos, homologar esa situación. De hecho, nos pasa mucho que si de alguna forma nosotros admiramos muchísimo a nuestros padres, de alguna forma tratamos también de hacer esa imitación dentro del tema, digamos, de interacción, ¿no? En el tema de reciprocidad es, tú te portas bien conmigo, yo me porto bien contigo, tú te portas mal, yo me porto mal. Es una, un tipo de relación que se establece entre las personas normalmente. Digamos que por lo general tenemos algún tipo de prevención con las personas y cuando estas personas tienen un comportamiento ahí como medio forzado, nosotros también nos quedamos quietos en primera y de alguna forma no damos o digamos nos frenamos para entregar algún tipo, digamos, de afecto o manifestación de cariño o de apoyo laboral. Cuando la persona abre su corazón, por llamarlo de alguna manera, y tiene algún gesto bonito con nosotros, nos desarma. Entonces decimos, uy, yo a esta persona que mejor dicho que me caía al hígado por X o Y circunstancia, que la tenía como mal concebida, fíjese que en el fondo no era sino timidez, o en el fondo yo la malinterpreté, o en el fondo tal cosa, y uno empieza a encontrar como situaciones de reciprocidad con las personas que están dentro del trabajo. A nivel de reforzamiento, pues se habla en esquemas generales, refuerzo de lo que es ese digamos, comportamiento con el otro, la interacción con el otro, y es vivir las relaciones, digamos, en un día a día. La imitación, hay que pensar en la imitación
revisando la conducta del otro, te cuento un chiste y tú respondes con otro chiste, entonces entramos rompiendo el hielo, entramos en interacción o también para imitar los procesos y las cosas. Ese proceso, esa relación interpersonal que se refleja en la imitación es muy frecuente. Por ejemplo, podríamos decir que si a alguien lo regañan de manera constante y dentro del trabajo normalmente es sancionado, esa persona tiene una gran posibilidad de sancionar a las personas con las que interactúa. No voy a mencionar una dependencia que ustedes conocen. Entonces, si dan palo por allá, entonces dan palo por aquí. O sea, reciben palo y dan palo. Y así es, digamos, como el esquema, de la misma manera como les fue a los jefes administrativamente, en la relación con los demás, cuando estaban empezando, se comportan de la misma manera. Y sobre todo si el comportamiento, que entre otras cosas no sería imitable, de alguna forma les sirvió para moldear algún tipo de conducta desde el punto de vista del comportamiento dentro de las organizaciones, pues se recurre muchísimo a repetir ese tipo de conductas. Entonces, pues no es como lo ideal. Reciprocidad, cuando te ayudo, de alguna manera tú respondes con ayuda, o sea, nos ayudamos, no, hágale, párese del puesto que yo le guardo la espalda, yo estoy aquí, cuando me toque a mí, usted me ayuda. Y en el tema de reforzamiento, como respuesta, se da una recompensa. Entonces, en ese refuerzo es establecer una interacción que de alguna manera tiene como algún tipo de respuesta positiva. Y vamos a hablar de la incorporación. Cuando las personas, digamos, ya pasan ese periodo de prueba, cuando sienten específicamente que ya saben dónde quedan los baños, que específicamente tienen conocimiento de cómo es el comportamiento de las distintas personas, de sus temperamentos, ya tienen un poquito más confianza con su trabajo, con su puesto de trabajo, conocen a los vecinos, a los que tienen al lado, empiezan a darse unos síntomas y esos síntomas se llaman síntomas de incorporación. ¿Y qué quiere decir eso? Que finalmente, después de un proceso de selección, ingresa a la compañía, viene la etapa de capacitación, en algunos casos, en otros casos no hay capacitación, sino estrellese contra el mundo y mire a ver cómo aprende, que para eso lo elegí con esa competencia de la que hablamos el día de la entrevista, una situación sumamente dura, y entonces, ¡pum!, la persona se estrella contra su cargo y empieza a notar que ya se siente como más cómoda. Al principio era como muy forzado, como que me paro, ¿será que me paro? ¿Será que digo? ¿Será que puedo ir? Y empieza a interactuar con la persona que es más antigua. Entonces la persona que es más antigua empieza a darle consejos y le dice, no, sí, fresca, vaya, no hay ningún problema, no, pero es que qué tal que pase y mi jefe y no me ve acá en el puesto, no, tranquila, yo le digo que se fue para el baño, no hay ningún problema. Ah, ok, entonces estaría bien que yo me parara al baño o que fuera a la cafetería o que hiciera X o Y consulta o que me moviera del puesto. Sí, claro, lícito, tranquila. Cuando yo ya no necesito ese tipo de reforzamiento en la relación, sino que ya tengo unos parámetros y sé perfectamente que tengo confianza en la situación, se presentan síntomas de incorporación. ¿Cuáles son esos síntomas de incorporación? Sé que pertenezco a la organización, sé cuáles son los objetivos, sé que tengo objetivos comunes con la empresa y con determinadas personas o que no los tengo, que hay división y repartición del trabajo, que es lo que le pasa a los equipos. Cuando hay solo grupos de trabajo, uno no se siente en capacidad, sobre todo cuando la responsabilidad recae sobre nuestros hombros. No tengo la posibilidad de decirle, mira, tú compartes este pedazo del trabajo que yo hago el otro, pero en el fondo yo estoy completamente segura que esa persona va a cumplir con su parte. Ese es el que se llama división o repartición del trabajo, donde repartimos lo que tenemos que hacer.
Eso pasa, por ejemplo, en la universidad cuando uno empieza a tener trabajos en grupo y al principio pues uno va como al cadalso, y entonces uno dice, no, pues es que recuerden que para el viernes tenemos que traer X o Y materiales, pues yo no los puedo traer todos, entonces usted se encarga de esto, usted se encarga de aquello, usted se encarga de aquello, y cuando llega el viernes, ¿qué hubo? ¿Trajo? Ay, ¿era para hoy? Ay, ¿cómo así? ¿No trajo lo que había que traer? No sé si les ha pasado, ¿no? En alguna oportunidad creo que no pudieron haber tenido confianza con sus compañeros de trabajo porque no aportaron. Del lado contrario, a veces dicen, sí, no solamente encontré esto y traje esto que era lo que me tocaba, sino que me encontré esto que nos puede servir y esto que nos puede servir. Y cada persona empieza a manifestar realmente quién es. Entonces, cuando hay esos niveles participativos de división del trabajo, pues yo me siento, digamos, incorporada, siento que hay confianza, empiezo a sentir que de alguna forma las otras personas coexisten conmigo y entre todos vamos a lograr ese objetivo. Otro síntoma de incorporación es el tema de coordinación. Ahí no hay situaciones, digamos, como medio torpes, donde uno no encaje tranquilamente, sino que hay coordinación en todo, hay continuidad porque cada día es un día nuevo de trabajo, es un día que me proporciona a mí el hecho de desarrollar mis dinámicas una detrás de la otra, interactúo con el otro, las cosas se van dando de manera normal. No tengo el miedo, pues hay muchas personas que, por ejemplo, pasados los 2 meses, es cuando ya se sienten como medio tranquilos. Antes de los 2 meses dicen, no, pero si yo todavía estoy en fase de prueba, en cualquier momento me van a decir que me vaya. No sé si eso les ha pasado. Y entonces, como van a decir que me vaya, pues como que no me siento tranquila, mientras que cuando ya pasa ese periodo de prueba y uno ya todos los días va y cada día hay como una manifestación entre los jefes y con uno y no, y felicitación y estás haciéndolo muy bien, te toca ajustar esto o aquello, entonces uno poco a poco va encontrando, digamos, como ajustes y se va sentando en esa silla que le corresponde. Tenemos dentro de la incorporación unas fases. La primera fase es la fase anticipadora y esa fase anticipadora es cuando empezamos en ese proceso de selección de compañía y digamos que reunimos datos de esa compañía y sabemos que específicamente quisiéramos trabajar allá. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado trabajar en Avianca, me hubiera gustado trabajar en Alpina, me hubiera gustado algún tipo de esquema organizacional con una cultura bien firme y digamos que cuando estoy tratando de buscar trabajo, entonces busco trabajo, pero los motores de búsqueda o digamos las plataformas como el empleo, como Indeed, como todos los que le van dando a uno CompuTrabajo, como bueno, tantos que hay por ahí, entonces uno siempre le incluye un nombre de compañía y uno dice, avíseme cuando se abra una posición en Tecnoquímicas, avíseme cuando se abra una posición en Avianca, avíseme cuando se abra una posición en, no sé, en Alpina, en cualquiera de las empresas. Entonces, uno previamente ya conoce cuál es esa compañía, le encanta esa cultura, dice, no, pues yo sí realmente quisiera trabajar en Caracol o en RCN o en Todelar o en lo que fuera, y me encantaría poder formar parte de esos equipos y empieza uno a soñar. Entonces, eso podría denominarse una fase anticipadora cuando simplemente estamos tratando de buscar un puesto en esa empresa. Dice, si no hay expectativas fuertes, es probable que, digamos, abandonemos, o sea, que no volvamos desde ningún punto de vista a mirar esa empresa, porque tanto le pegamos y le pegamos, mejor dicho, es como si mi vida hubiera querido trabajar en Claro 1000 años y resulta que no, nada y nada, abandona. Entonces, digamos que esa fase primera, tratando de buscar un puesto en una empresa que uno ha soñado, puede ser una fase anticipadora de incorporación. La fase formal es cuando realmente a mí ya me dan el contrato de trabajo, firmo mi contrato de trabajo
me asignan un puesto y empiezo a sentirme parte de. Entonces, allí hay información, hay parámetros de comportamiento por parte de la organización donde me encuentro aceptada dentro del cargo. Y lo que más, digamos, le pone protocolo a la situación es tener un contrato de por medio. Cuando no existe un contrato de por medio, uno con dificultad se siente en fase de incorporación. Cuando lo sientan a uno y le dan inducción, pues obviamente eso es más que formal, porque ninguna empresa va a dar una inducción sin creer o confiar en ese perfil de persona que se supone se está vinculando a la organización. Tenemos también una fase tercera, que es la fase de aprendizaje, y entonces en esa fase de aprendizaje es cuando nosotros empezamos a meternos dentro de la compañía. Entonces sentimos que hay una inclusión de carácter social, ya el portero me reconoce, el portero me deja pasar y hasta se sabe mi nombre y buenos días, Claudia. Eh, digamos como no me están preguntando perdón ni a qué vienen o ya mi cara les es conocida, ya he pasado por una inducción, ya he pasado por un, digamos, un proceso de capacitación y empezamos a reconocer la empresa al punto de que vamos conociéndola en sus mañas, en sus, digamos, lo que habíamos visto, que es todo lo que forma parte de esa cultura organizacional, que es la forma de cómo hacemos las cosas acá. Entonces son los procedimientos, el tono de voz, la sonrisa, los protocolos. Entonces empezamos a vivir esa cultura, empezamos a tener ya, digamos, un sentido de pertenencia y en esa fase 3 pues nos sentimos realmente, digamos, como muy tranquilos. La fase 4 es la finalización del proceso de entrada, es posterior a la vinculación y a la incorporación. De hecho, la incorporación y la vinculación son etapas distintas. La vinculación es cuando empiezas tú esa parte de, digamos, de entrevista, de exámenes, de pruebas que te hacen para poder ingresar. Incorporación cuando ya te dicen que el puesto es tuyo, que la remuneración es tal, que vas a trabajar para fulanos y sutanos y que tienes que venir a tal hora y que hagas los procesos de tal cosa y le empiezan a pedir a uno documentos, ahí realmente es la fase de incorporación, la fase de vinculación es apenas cuando estamos terminando todas nuestras entrevistas y nuestras cosas. Entonces, esa fase 4 es cuando ya todas nuestras expectativas se vuelven realidad, cuando baja el nivel de ansiedad porque ya nos sentimos contratados. El contrato existe, pero más que un contrato, digamos, a nivel papel, hay un contrato psicológico, es decir, el contrato psicológico implica que yo estoy dentro de la organización y ahí viene entonces nuestra mayor productividad. Y eso es un síntoma de, digamos, comunicación dentro de la organización. Revisando, por ejemplo, los temas de poder que ya sabemos que son finalmente uno de los objetivos más fuertes que puede tener una persona, las organizaciones no se escapan de, digamos, ser escenarios de poder. Entonces, los directivos eficaces dicen están motivados por objetivos de poder y disfrutan influenciando el comportamiento de los otros. De ahí es cuando viene nuestra definición de poder, donde dice que cuando el poder se puede definir cuando yo tengo la capacidad de modificar la conducta del otro con o sin su consentimiento. Por lo general, uno encuentra dentro de las empresas, las verdaderas empresas, encuentra que son entes vivos, completamente organizados, que representan un orden y representan estabilidad para las personas. De hecho, uno entra y todo el mundo está trabajando. Son totalmente opuestos a la inestabilidad y al desorden y sin embargo, hay entornos corporativos o digamos no se pueden llamar corporativos, son entornos de trabajo donde uno lo que siente solamente es inestabilidad y desorden y entonces ahí eso hace que la cosa se sienta diferente.
De alguna forma, el orden requiere del poder para producir acuerdos y cooperación entre los miembros de la organización. Eh, el poder uno lo identifica como un eje central dentro de la organización y uno sabe cuáles son esos jefes y cuáles son esas columnas que sostienen o los pilares de poder que sostienen la organización. Uno identifica perfectamente quiénes son esas personas y a quienes, digamos, en un principio les deben, digamos, rendir como respuesta, atención. No sé si ustedes, no creo, en universitaria no se da mucho eso, que los primíparos le hagan bromas, a los primíparos les hagan bromas. La universidad es bastante limpia en ese sentido y además como que no hay ni tiempo, pero otro tipo de universidades sí tienen esa posibilidad donde el estudiante que ya va en quinto, que va en sexto, por ahí en algún momento, o que ya tiene cara de viejo dentro de la universidad, en algún momento le llama la atención ir y molestarle la vida a los de primero y se presenta como el monitor y pone trabajos y hace una cantidad de cosas. ¿Alguna vez les pasó en universitaria así? No creo porque nosotros somos muy sanos en ese sentido. ¿Alguien jugó con ustedes? No creo. No, profe, pues por mi parte no. Pero sí han oído, obviamente, la historia de que como es primíparo le hacen bromas y los hacen ir a sitios y los hacen perder el tiempo y se les presentan como profesores. Eso creo que lo han visto y lo han compartido de otras personas, ¿no? Ah, sí, profe, a mí sí, tuve una experiencia. ¿Tú tuviste una experiencia en la universidad? Ah, no, profe, pues en el trabajo, Ah, en digamos que el trabajo. Cuenta qué fue lo que te pasó. profe, pues digamos en el trabajo, allá en el country, es como de Cali, ¿cierto? Sí. Y yo no sabía, pues yo, la primera vez que llegaba, y entonces usted llega por cierto orden, o sea, a medida que usted va llegando, pues se va haciendo como la lista para usted trabajar. Ujú. Entonces, al momento que usted llega, usted tiene que arreglar la cancha de tenis. Yo Sí. llegué y pues yo no sabía que tocaba hacer eso, a mí me lo explicaron antes. Ajá. Entonces, cuando llegué, yo fui el primero, llegué, empezaron a llegar los demás, ya cuando pasaron todos, ahí sí me dijeron, no, tienen que hacer esto. Y yo fui y me dejaron de últimos de la lista, y yo como que, Ay, una, no. Te hicieron tu primiparada, claro. como que, bueno, ya después Sí. de eso, ya uno aprende. A mí me la hicieron en prego. Yo resulta que como yo entré al Noticiero Nacional en ese momento, pero la programadora estaba justamente licitando otros espacios que no eran noticiero y pues mi jefe era Gabriel Ortiz y Javier Ayala. Y entonces Javier me dijo, mira, ¿será que tú nos quieres colaborar en esto? Y es que la programadora en este momento necesita hacer unos pilotos para poder tener unos espacios distintos a noticiero. Y vamos a ver que pues es importantísimo darle como toda la seriedad del caso porque son más horas de programación las que tendría Prego y eso inmediatamente ellos lo cuantifican. Ellos dicen, son más horas de programación, es más pauta, es mayor infraestructura, entonces poco a poco vamos creciendo y eso pues es totalmente claro en la organización, pues en la programadora en ese momento. Bueno, muy bien. Yo pasé a manos de mi jefe, salí, pues es decir, trabajaba para el noticiero y tenía que ver con el jefe de redacción, pero me dijeron, mire, el director de estos programas se llama Roberto Tobar Gaitán y pues ayúdele porque yo creo que pues va a ser interesante y de pronto usted se puede sentir contenta allí. Bueno, y listo. Me lo presentaron y yo, hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Y entonces me dijo, ¿cómo está? Y todo serio. Y entonces me dice, ¿usted qué sabe de ecología? Le dije, no, pues lo que sé de la maternidad de las gallinas, pues nada.
porque yo pues me acabo de graduar en la universidad, no, yo no tengo, digamos, como un conocimiento. Y entonces me dijo, ¿usted sí sabe que estos programas todos tienen que ver con aspectos ecológicos? Y le dije, no, pues qué maravilla, pues muy bien. Me dijo, mire, son dos espacios, uno se llama La Naturaleza y el otro se llama Revista Campesina. Y Revista Campesina, pues realmente es un informativo que tiene que ver con el campo. ¿Qué sabe usted del campo, de los cultivos, de las distintas? Le digo, no tengo ni la menor idea. No puedo sino decirle eso. Y el hombre me inauguró, me dijo, no tiene ni idea. Me dice, si quiere aprender, le dije, claro, quiero aprender. Y me dijo, sí, porque entonces, ¿cómo va a entrevistar a la gente y no tienen ni idea de eso? Y yo, no, pues claro, pues no es sino que me diga, y claro, con mucho gusto. Y empieza a sacar ese hombre libros y me trajo una torre que creo yo que la torre, no, eso tenía por lo menos unos 10 15 libros. Me dijo, bueno, le hace todo eso para mañana. Le dije, no, oigan, a este le dije yo, no, pero perdóneme, don Roberto, o sea, yo leerme eso en un día, hojearlos, podré hojearlos, pero leerlos, y me dijo, no, usted no sabe de lectura rápida. Le dije, ay, no, le dije, no, qué pena, no, el tipo, mejor dicho, jugó conmigo todo lo que ustedes se imaginan, porque además yo sudaba peto, yo dije, no, pues hasta aquí llegó mi ideal de comunicadora social en Prego Televisión y yo qué hice en la universidad y no, y qué tristeza, bueno, igual yo me metí mis libros a la cartera, los que pude, los otros pedí una bolsa, le dije, pero me los puedo llevar, me dijo, claro, lléveselos, pero mañana me los trae, y yo, ay, ¿no será que mejor los dejamos acá? Porque de todas maneras esto es un montón de material y todo eso, más bien yo lo voy revisando acá hasta que ya me di cuenta que el tipo era un tomador de pelo al 100% y ya, o sea, ya, le dije no, o sea, yo voy leyendo de a poquitos, pero a mí no me ponga a leer todo eso de la noche a la mañana, porque yo no me voy a leer eso de la noche a la mañana, yo tengo muchas ganas de ser periodista. Me dijo, sí, pero tiene que aprender, tiene que leer, le dije, claro, me comprometo, pero pues como leer de la noche a la mañana, y después se toteó de la risa y obviamente pues ahí le pudo conocer a mi jefe la característica de jefe que tenía. Entonces, muy bien. No sé si le tuvieron así situaciones complejas, pero bueno. Para seguir hablando de poder, es absolutamente necesario para los ajustes de la organización que aseguren la supervivencia de la firma y la tranquilidad de los miembros de la compañía a partir de un poder organizado. Como quien dice, hay parámetros, hay ajustes dentro de todo lo que es el orden comportamental, la parte de procesos, las cosas como nosotros las encontramos en la organización, de las que tenemos que aprender en cada empresa, porque pues es completamente lícito no, digamos, encontrar que un proceso de facturación es el mismo en todas partes, pero necesariamente no es el mismo porque para llegar a la factura uno va pasando por distintos puestos, distintos estamentos, distintas, digamos, autorizaciones y uno encuentra específicamente que las cosas son diferentes en cada compañía. Entonces, a medida que vamos observando y aprendiendo, es que vamos haciendo digamos, esa adaptación y nos vamos encaminando con esto. Entonces, definición de poder es la capacidad de afectar el comportamiento de las otras personas con o sin su consentimiento. Se ocupa del recurso para conseguir los fines. Esto es más o menos el tema de poder. Voy a dejar de compartir acá y no sé, para hablar del tema que nos corresponde. ¿Quiénes me enviaron? Sé que me envió José y que me envió Angie, me enviaron al correo lo que estábamos necesitando para el perfil. ¿Quién más me lo envió? ¿Por qué están tan calladitos hoy? Es que no tengo ni idea dónde están. Mm, y ahora es que está cargando. ¿Sí me están escuchando?
Sí, profe. Ah, ok. Entonces, ¿quién más lo envió? Sí, profe, sí te escucho. Ok. Bueno, entonces, José, competencias. Angie, competencias y nadie más. Ay, perdón, que mi perrita está llorando. Segundo, por favor. Profe, qué pena, digamos, mire, todas las competencias hay varias que como que, pues unas sí las tengo y otras no, ¿cierto? Ajá. Que se parecen mucho y hay unas como que me dice, por como que, Lo me dice que, como que, claro, lo que importa es que tú puedas identificar. Uy, ese micrófono está fuerte. el Y mío, pues sí, el tuyo. Que puedas identificar específicamente qué es lo que tienes. En este momento estoy cargando el documento de Angie, a ver si lo puedo cargar acá y verlo internamente. Bueno, aquí está la lista de mis competencias, pero no puedo. No las puedo ver. Un segundo, a ver si. Profe, Señora, es que yo lo hice, pero no te lo envié. ay, tan divina. Te lo puedo enviar ahorita al WhatsApp en un momentico que pare. Sí, no te preocupes, pero si todavía no has llegado, cuando llegues. Ah, bueno, listo, pero sí, porque yo lo hice y lo tengo en el WhatsApp, Ok, pero se me olvidó enviártelo. a ver, Sí, lo tenía ya listo y mejor dicho con todo. bueno, mira, voy aquí. Cuando llegues me avisas. Listo, profe. Bueno, voy a abrir aquí el correo de Angie. Dice mis competencias. Y en ese orden están, Angie. Sí, profe. Pues habían unas que se parecían mucho y de las que habíamos hablado en clase, como el trabajo en equipo, que era como más conscientes. Yo las tengo, pero no las puse. No sé si había que poner más de esas. Yo saqué 14 y las puse desde la más fuerte a la más débil. Ok, listo. Entonces quiere decir que hay adaptabilidad, planificación y organización, compromiso, capacidad de gestión, comunicación verbal y no verbal persuasiva, eficacia, comunicación, anticipación, autoestima, confianza en sí mismo, comunicación escrita, habilidad de escucha, iniciativa, gestión del tiempo. Perfecto. Entonces, ahora, ¿cuál es la misión? Ahora, realmente lo que tenemos que ver es, digamos, cuál es esa definición para empezar a revisar los perfiles, ¿sí? Entonces, vas a tomar la lista, Ujú. la que yo envié al WhatsApp, ¿sí? Vas a Ok. tomar esa lista y esa lista vas a cotejar la información que tiene cada una de estas condiciones y vas a empezar a redactar el perfil, ¿sí? O sea, con base a la definición como tal de la competencia, empiezo a armar todo el Eh, perfil. exactamente, exactamente. Ah, ok. Entonces, Listo. eso es lo que quiero que empieces a revisar ahorita. Digamos es que obviamente está muy coherente este tema. Además, eres tú y eso no tiene media modificación. A ver, José me envía adaptabilidad, asumir riesgos, autoestima, atención al cliente, capacidad crítica, capacidad de influencia, compromiso, confianza en sí mismo, comunicación, empatía, energía, tolerancia al estrés y liderazgo. Es un perfil muy comercial, ¿no, José? Sí, señora. ¿Sí? Pues, pues, no tanto como un comercial, sino pues en base a mi experiencia, que ha Sí. sido administrativa casi toda,
y, y pues siendo como líder en los temas que yo me muevo, pues esos son como mis fortalezas. Entonces yo lo Ok. vi más como fortalezas. Ok, sin embargo, hay muchas que son como de típicas de las personas que están dentro del área comercial, pero no, muy bien. Entonces lo mismo, José. Tienes que empezar a identificar cuál es esa redacción que tiene la competencia como tal para empezar a escribir tu perfil. ¿Ok? Listo, sí, señor. Ok. Me la sacaba. ah, Alejita me mandó al WhatsApp y lo acabo de ver. El listado de competencias. Atención al cliente, comunicación verbal y no verbal, responsabilidad, creatividad, dinamismo, sociabilidad, creatividad y resolución de conflictos, empatía, tolerancia al estrés. Ok, muy bien. Dani y Sebastián, Profe, ¿ahora se escucha mejor o sigue igual? no, ahí se escucha súper bien. Profe, pues digamos que lo que le quería decir es que pues saqué tantas que como que me enredé y saqué más de la cuenta, ¿cierto? Porque me Sí, puse como a mirar todas y las leía y analizaba, y pues habían unas que consideraba que sí les tenía y otras pues que no. Entonces estoy como resumiéndolas, estoy más o menos haciendo lo mismo que hice Angie, que es como sacando las 15 como las que más siento que sí las tengo. ok. Entonces como que estoy en ese dilema. No, pero entonces debemos purificar eso ya, porque si no, entonces no vamos a tener una posibilidad de revisar los escritos, ¿ok? Ok, sí, profe, ya, Entonces ponte a eso. sí, profe. Bueno, chinitos, entonces así quedamos. Me mandan al correo, por favor, lo que están redactando. A más tardar, digamos, mañana pónganle tipo 2 de la tarde, ¿sí? Con base en esto, yo tengo la posibilidad de leer y de corregir para que cuando volvamos a encontrar a las 6 podamos hacer esa retroalimentación. Vale, profe. Ok, Bueno, muy profe, bien. Bueno, perfecto. entonces bien juiciosos. Bueno, chao. Chao, Chao, profe. Feliz profe, feliz Que vaya noche. noche. bonito. Feliz noche. Chao.